7. Otra vez todos muy bienvenidos. Tenemos un poco de hermanos conectados, la iglesia en general conectados. Nos alegra mucho. Todos reciban una cordial bienvenida. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Vamos a leer tres pasajes porque son paralelos. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17 nos dice así la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Marcos capítulo 1, en el versículo 29, leemos el mismo relato. Marcos capítulo 1, versículo 29, lee en su favor, dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y Lucas capítulo 4, versículo 38. Lucas capítulo 4 y versículo 38 leemos: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Padre, Dios eterno, estamos en tu misma presencia en este momento al leer las Escrituras. Reconocemos, Padre, que hemos leído tu palabra de parte de ti, Señor, pero delante de ti también. Y reconocemos también que en esta predicación, como aprendimos, Señor, tú estarás en el primer lugar escuchando esta predicación de lo que tú dijiste, Señor. Por lo tanto, reconozco que soy responsable plenamente de no decir nada que tú no hayas dicho, Señor, porque tú estarás escuchándome, Señor, y eso me da temor y eso me da temblor también. Por lo tanto, suplico la asistencia del Espíritu Santo, Señor, para mí en primer lugar, para que pueda ser claro y fiel a la Escritura, pero también para tu pueblo que escucha tu palabra, para que pueda haber una buena disposición en sus corazones. Bendito Dios. Gracias por este glorioso día, por este precioso día, Señor, que nos regalas, que nos das para congregarnos a ti, bendito Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amada iglesia, el texto lo vamos a dividir en tres partes para que podamos entenderlo un poquito mejor. Sé que a la mayoría nos gusta tomar nota, de manera que
lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar, vamos a mirar el primer punto, la casa de Simón. La casa de Simón y Andrés. Punto número 1. Punto número 2. La salud de la suegra de Simón. Versículos 14, parte B. Punto número 3. La sanidad de la suegra de Simón. La sanidad de la suegra de Simón. Hermanos, familia, estamos en este momento ante el tercer gran milagro de nuestro Señor Jesucristo en su recorrido después del sermón de la montaña. Y hermanos, hemos dado como título a este sermón, la mujer que hospedó al rey. La mujer que hospedó al rey. Repito los tres puntos. La casa de Simón y Andrés. Punto número 2, la salud de la suegra de Simón. Y punto número 3, la sanidad de la suegra de Simón. Así que mis hermanos, abordando pues el tercer milagro precioso, sobrenatural de nuestro rey, podemos apreciar lo siguiente en este precioso y maravilloso texto. Vamos a nuestro punto número 1, la casa de Simón y Andrés. Nos dice Mateo, nos narra, Mateo es muy directo, omite algunos detalles y por eso debemos ir a Marcos y a Lucas, que nos dan lo que no nos da Mateo, pero también Mateo nos da lo que no nos da Marcos y Lucas. Así que por eso debemos alternar los textos, querida iglesia. Dice, vino Jesús a casa de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro. Ahora, Marcos 1:29 y Lucas 4:38 mencionan que él venía de la sinagoga. Él venía de la sinagoga. Así que no hay aquí ninguna contradicción. Él había sanado a el siervo del centurión. Desde luego, seguramente al entrar al pueblo, a Capernaum, y se encuentra con el centurión, con los mensajeros que le envía el centurión para que sane a su siervo. El Señor hace su trabajo. Él está de entrada al pueblo, de manera que podemos entender que entra a la sinagoga a enseñar como era su costumbre, y saliendo de la sinagoga, saliendo posteriormente de la sinagoga, se dirige en dirección hacia la casa de Pedro. Hacia la casa de Pedro. Es interesante, mis hermanos, que Marcos 1:29 nos dice, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Así que tenemos un escenario muy, muy precioso, mis queridos hermanos. Tenemos un escenario muy precioso. Tenemos un escenario de una visita familiar. Sí, esto es una visita familiar, porque noten ustedes que vienen para la casa de uno de sus discípulos. Viene para la casa de uno de sus discípulos, bueno, no de uno, de dos de sus discípulos, porque Marcos nos dice de Simón y Andrés, y ahí venían otros dos hombres también, venían Jacobo y Juan. Entonces esto va a ser una visita muy, muy agradable, muy agradable. Hermano, hermana, ¿qué pensarías tú si te dieras cuenta que Jesús, que nada más y nada menos, que Jesús de Nazaret te va a visitar? Vas a tener la visita nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, no se te haga muy extraño esto que te digo. ¿Por qué no se te debe hacer extraño, querido hermano, querida hermana? Porque nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan y en el capítulo 14, Él les habló a los discípulos y les dijo que no se entristecieran, porque era necesario que Él se fuera. Y si Él se iba, entonces les iba a enviar al otro consolador. Nótenlo ustedes, les iba a enviar al otro consolador. ¿Quién era el otro consolador? El Espíritu Santo. Les iba a enviar al Espíritu Santo y les dice, para que esté con ustedes para siempre. Ustedes le conocen y Él mora con ustedes y va a estar con ustedes para siempre. Ahora, piensa en esto, hermana, hermano, piensa en esto. Cuando Él dice el otro consolador, Él se está refiriendo sin lugar a dudas a otra persona. ¿Quién era el primer consolador en ese sentido entonces? Pues Él mismo en persona, el Señor Jesucristo. Ahora, cuando Él les dice que les va a enviar el otro consolador, entonces eso quiere decir, hermanos, dentro de toda la amplitud que hay, que el Señor Jesucristo iba a venir por medio de su Santo Espíritu a ellos para estar con ellos para siempre. Y ahí entramos tú y yo. Hermano, hermana, ahí entramos tú y yo. ¿Y qué significa esto frente al texto? Bueno, significa que nosotros hoy, la iglesia de Cristo hoy, tiene la visita continua de nuestro Señor Jesucristo en nuestras casas por medio del Espíritu Santo. Nos dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros, que Él mora en nosotros. De manera que no se te haga extraño lo que te estoy diciendo. Tú y yo también tenemos la visita continuamente en nuestras casas de la divinidad de Dios mismo, en este caso el Espíritu Santo. Aquí tenemos esta preciosa visita en este relato histórico, mis queridos hermanos. Bien, vamos a mirar nuestro segundo punto, la salud de la suegra de Simón. Y me pongo a pensar, bueno, ahí llega entonces esta visita preciosa del Señor con algunos de sus discípulos y uno pensaría, bueno, pues a lo mejor la suegra de Pedro pensando, bueno, ¿con qué los voy a atender? ¿Cómo los voy a atender? Encima de eso, mi condición de salud, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a atender? ¿Cómo voy a atender esta visita tan especial? Bueno, veamos la visita, la salud de la suegra de Simón. El texto nos muestra dos aspectos. En primer lugar, nos muestra que la suegra de Simón está postrada en cama. Está postrada en cama. Y segundo, nos muestra que está invadida de una terrible fiebre. Ella está invadida de una terrible fiebre. Bien. Cuando nos dice que está postrada en cama, nos dice Mateo que que Jesús vio a la suegra de Pedro postrada, ¿cierto? Postrada en cama. Ahora, es importante, hermanos, ver cómo los tres evangelistas, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, nos muestran claramente, afirman con claridad que están en la casa de la suegra de Pedro, uno de sus discípulos. Y eso nos está indicando de una vez por todas que estamos ante Pedro, que es casado. De manera que la mentira que enseña Roma con respecto a la soltería y todo el asunto
como ministros y que todo lo que enseñan esta gente, vemos acá cómo la derriban los tres evangelistas. Entonces, Pedro es casado y están en este momento en la casa de su suegra. Eso nos muestra también que la suegra vive con Pedro. Sí, eso nos muestra también que la suegra vive con Pedro. Bien, así que, hermanos, vemos aquí a la suegra de Pedro postrada. Hermanos, esa postración indica que ella está tirada en cama, está acostada, está tirada en cama. ¿Por qué está tirada en cama? Definitivamente, ella no está de pie. Y uno se pone a pensar, bueno, ahí están llegando el Señor y sus discípulos, ¿cierto? Pero de pronto tal vez ella hubiese tenido mucho anhelo de salir a recibirlos prontamente, salir a la puerta a recibirlos y a indicarles, pueden pasar, pasen y siéntense, según las costumbres familiares de los judíos. Pero ella está postrada en cama, ella está tirada en cama. Nos dice el texto también que ella tiene una terrible fiebre, hermanos, una terrible fiebre. ¿Qué es la fiebre? Bueno, la fiebre, y según lo definen los expertos, los que son médicos, la fiebre es un aumento perjudicial de la temperatura en el cuerpo. Y con frecuencia, hermanos, la fiebre es un síntoma de que hay una infección en el cuerpo. Por lo regular, cuando hay fiebre es porque hay una terrible infección que está avanzando en el cuerpo. Así que esto es lo que tiene la suegra de Pedro. Ahora, hermanos, recuerden ustedes que Lucas es un médico. Lucas es un médico y veamos cómo nos dice Lucas que estaba ella. En Lucas 4:38 nos dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Una gran fiebre, hermanos. Él como médico sabe la condición entonces de esta mujer. Entre otras cosas, no sabemos cómo se llamaba ella. El texto nos dice simplemente que era la suegra de Pedro, ¿cierto? Pero el médico Lucas dice que tenía una gran fiebre. Así que no era tal vez algo pequeño. Y eso nos lo deja ver el texto cuando nos dice que incluso ella no se puede parar. Ella está tirada en cama, hermanos. Entonces, estaba bastante mal la suegra de Pedro. Bien. Y eso, hermanos, nos lleva a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es la sanidad de la suegra de Pedro. Y aquí en esta sanidad de la suegra de Pedro vamos a contemplar varios aspectos importantes, mis queridos hermanos, varios aspectos importantes en la sanidad de la suegra de Pedro. Bueno, aspectos como por ejemplo el proceso que el Señor sigue para sanarla. El proceso que el Señor sigue para sanarla. En primer lugar, veremos aquí que en ese proceso se implica que ella es tocada por el rey. En segundo lugar, ella es sanada por el rey. Y en tercer lugar, vemos que ella está agradecida con el rey. Lo repito nuevamente. En el proceso de la sanidad de la suegra de Pedro, vemos que ella es tocada por el rey, ella es sanada por el rey y ella es agradecida con el rey. Bien,
Concentrémonos pues en el versículo 15, mis hermanos. Versículo 15. Ella es tocada por el rey. Acuérdense, y afirmo y hablo del rey, porque acuérdense que el tema principal de Mateo es ese. Mateo nos muestra al rey y nos muestra a su reino. Por eso, entonces, hago el énfasis del rey, de nuestro rey. La suegra de Pedro es tocada por el rey. Nos dice Mateo, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Hermanos, ese tocar no era un asunto tan superficial ahí como pasar la mano y ya. No. Ese tocar, hermanos, es con firmeza, incluso posiblemente hasta agarrar la mano de ella. Es con firmeza. Ella puede sentir la mano del Señor en su cuerpo. Ella puede apreciar la mano del Señor en su cuerpo. Hermanos, y nos dice de inmediato que la fiebre la dejó. La fiebre la dejó. Es decir, la fiebre salió de inmediato. Pero Lucas nos da otros detalles importantes. Lucas nos dice en 4:39, Lucas nos dice, e inclinándose hacia ella. Hermanos, piensen en ese escenario. Ahí está entrando el Señor, está llegando el Señor y está entrando a la casa. Y contrario de pronto a lo que uno podría esperar, que se va a encontrar al ama de casa y seguramente una señora de edad, pues si es la suegra de Pedro, seguramente es una señora de edad, y por lo regular las señoras de edad, pues ellas son muy hacendosas y muy amables y tienen esa actitud acogedora, dulce y todo lo demás, pero no se encuentran con ella porque ella está tirada en cama, ella está postrada en cama, ahí está ella, y entra el Señor, ve su condición y no se queda como a la distancia de pronto de la casa, de pronto a decirle a sus discípulos, no me puedo arrimar tanto porque de pronto me contagio, no sé qué pueda tener ella. No, hermanos, Lucas nos dice inclinándose hacia ella, acercándose a ella, dice que reprendió. Ojo, que reprendió. ¿Cómo que reprendió? A mí me causó curiosidad porque pues Mateo no nos da el detalle, ¿cierto? Pero Lucas sí, reprendió. Hermanos, el reprender ahí es exigir severamente, ordenar, expresar una intensa desaprobación, mandar. En este caso, mandar ¿a quién? Mandar a la fiebre. Demandar a la fiebre que salga de ahí, que salga. Reprender es una orden. Hermanos, hermanas, ¿quién está hablando ahí? Está hablando nada más y nada menos que el Dios del universo, el Señor Dios del universo. Está nada más y nada menos que el todopoderoso Dios. Y está ordenándole a la fiebre que tiene que dejar ese cuerpo, tiene que abandonar ese cuerpo. Hermanos, nos sigue diciendo que la fiebre la dejó, que la fiebre la dejó y levantándose ella al instante. Es decir, eso fue de momento, hermanos, eso fue ahí mismo. Levantándose ella al instante. Marcos 1:31 dice, entonces
Él se acercó. Noten toda la idea. Noten toda la idea. Toda la idea. Él se acercó. No fue que simplemente llegó y que la tocó y ya, como nos dice Mateo. No, se amplía la cosa. Hay aquí todo un proceso. Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Lucas nos dice que reprendió la fiebre, que expulsó la fiebre, mandó a la fiebre a que salga de ese cuerpo y la deje. Ya, y ella se levantó de inmediato. Queridos hermanos, y aquí está lo más maravilloso que pude encontrar a mi manera de ver en los tres textos que nos hablan, que nos narran esta preciosa historia de esta sanidad. Lo que encontré de común en los tres textos y que es en esencia lo que me dio el título para nuestro sermón: la mujer que hospedó al rey. La mujer que hospedó al rey. Ahora, desde luego, ese hospedaje brindado se da ahora en un contexto especial, porque lo que nos dicen Mateo, Marcos y Lucas es que cuando ella se levantó, le servía. Le servía. Hermanos, hermanas, observen que los tres, ninguno de los tres omiten esa actitud de la suegra de Pedro después que es sanada. Dice, le servía. Hermanos, es por esto que he definido, que he organizado estos tres aspectos importantes. Tocada por el rey, sanada por el rey, dice que ella se levantó, que ella se puso de pie. Y al ponerse de pie, observen, mis queridos hermanos, estoy en el mismo versículo 15, no me he ido de ahí. Al ponerse de pie, hay una nueva prioridad de la vida de la suegra de Pedro. Sí, comienza una nueva prioridad. El texto nos muestra que ella se pone de pie y, agradecida con el rey, ahora se pone a su servicio. Dice que le servía, que le servía. Hermanos, ¿cómo es que ella expresa esta gratitud? Bueno, ella expresa esta gratitud con su servicio, con su casa. Ay, hermanos, con su servicio y con su casa. Dice que le servía, es decir, comenzó a atenderlo, a atenderlos, porque el Señor no llegó solo ahí, Él llegó con otros dos. De manera que comenzó a atenderlos. Es más, implica la palabra servicio aquí que muy seguramente era servir comida también. Servir comida, es decir, se tiene aquí una comida, un almuerzo o un desayuno. Al parecer pudo ser un desayuno, no sabemos muy bien. Pudo ser un desayuno o un almuerzo, pero estamos seguros que no era la cena, y ya les voy a decir por qué. Bien, así que, hermanos, ella demuestra esta gratitud en primer lugar con el servicio. Hermana,
Hermano, ¿cómo demuestras tu gratitud hoy, después de que fuiste sanado de la terrible lepra del pecado? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿A qué te dedicas hoy? ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Después que fuiste sanado, salvado en tu alma, que Él mismo, este mismo Jesús, que sanó a esta mujer, es el mismo que te salvó a ti y me salvó a mí. ¿Qué estás haciendo hoy en gratitud para tu Rey? ¿A qué te dedicas hoy? ¿Qué es lo que haces hoy? Mira esta mujer. Lo primero que hace es que comienza a atender la visita. A atender la visita. Cuando visito a mi mamá, ella cree que siempre voy a comer, entonces siempre está mirando qué me va a dar de comer. No necesariamente yo voy para comer algo, solamente quiero pasar tiempo con ellos. Pero en su corazón hay la actitud de atenderme bien, hermanos, y es lo que hace esta mujer allí. Comienza a atender esa preciosa visita que tiene. Pero ella no solamente atiende a Jesús y a los discípulos con su servicio, seguramente sirviéndoles un plato de comida, sino que además de eso, pone su casa a su disposición. Pone su casa a su disposición. Miren el versículo 16. Nos dice el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los enfermos. Hermanos, pensemos en este escenario, por favor. No nos olvidemos que Jesús está en la casa de Pedro, con la suegra ahí. Y aunque no nos menciona la esposa de Pedro, muy posiblemente ahí está la esposa de Pedro también. Pero veamos este escenario. Dice que cuando llegó la noche, ahí está el Señor de visita. Pero el asunto se extiende. Hermanos, el asunto se extiende tanto que llegó la noche. Entonces uno dice, bueno, seguramente ellos llegaron algo temprano. Algo temprano. Porque nos dice que cuando llegó la noche, es decir, al atardecer, a la última parte del día. Y hermanos, el ministerio del Señor se extiende de una manera muy significativa durante este día, porque dice mis hermanos, que le trajeron a él los endemoniados y le trajeron a él los enfermos. Entonces, mire pues cómo se complica esta visita, porque la gente se dio cuenta, la gente de los alrededores se dio cuenta que ahí, en esa cuadra, bueno, tal vez no era una cuadra tan organizada como las nuestras hoy, pero en esa casa que está ahí, estaba Jesús. Y la gente se dejó venir. La gente se vino, hermanos. Nos dice el mismo texto que por parte de Marcos que la gente se agolpó, hermanos, en la puerta. Marcos 4:33 nos dice, toda la ciudad se agolpó a la puerta, hermanos. Aquí hay una exageración. Hay una exageración para indicarnos que mucha gente vino y se agolpó a la puerta. De manera que, hermanos, el asunto se extendió. ¿De qué manera? Dice que le trajeron a él muchos endemoniados. Hermanos, un número indeterminado. No se dice
cuántos con exactitud, pero sí se nos dice que era un número indeterminado, muchos endemoniados. Hermanos, el endemoniado es una persona que está poseída. El endemoniado es una persona que está bajo el control o influencia de un demonio. De manera que lo que nos está diciendo Mateo es que le trajeron muchas personas poseídas por los demonios. Y hermanos, esto es una característica especial que podemos ver durante el ministerio del Señor. Durante el ministerio terrenal del Señor, es que cuando el Señor vino, comenzó a desacomodar a estas fuerzas del infierno, a estas fuerzas del mal, a estas fuerzas de la oscuridad. Cuando Él vino, estas fuerzas de la oscuridad, hermanos, ya no tenían tranquilidad, porque había venido el Rey, porque había venido el Señor Dios Todopoderoso. De manera que trajeron muchos endemoniados. Y nos dice Mateo que con la palabra los echó fuera. Con la palabra los expulsó. Con la palabra los forzó a marcharse. Con la palabra los forzó a salir. Hermanos, estábamos en el discipulado de las 9 hablando de la palabra como toda y única suficiente para el discipulado. Vimos en Mateo 4, no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos dice Mateo que los demonios ante la palabra de Dios no tuvieron otra cosa que hacer sino salir, ser expulsados, ser obligados a marcharse. Hermanos, el demonio o los demonios, hablamos de cualquier entidad sobrenatural que es inmaterial, es decir, no se puede palpar, no se puede tocar, no se puede ver, porque es una entidad inmaterial, sobrenatural. Esa entidad sobrenatural es consciente de sí mismo y tiene facultades para afectar el curso de los eventos humanos. Es decir, esta influencia sobrenatural demoníaca que hace parte de la esfera espiritual en los lugares celestes tiene facultades para atormentar a los seres humanos, para intranquilizar a los seres humanos. Pero ahí está el Dios del universo, el Todopoderoso, el Jesús encarnado, el Dios encarnado, está ahora ahí frente a estos demonios. Y ellos no tienen otra cosa que hacer sino marcharse. Hermanos, es significativo el hecho de que vemos la situación de los demonios en varias partes. Por ejemplo, en Mateo 4:24, mis hermanos, nos dice que se difundió la fama de Cristo por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Parece que esta situación de tormento de las personas tienen una correlación y es con la parte demoníaca. Dentro del ministerio del Señor podemos ver un ministerio integral maravilloso. Él no solamente vino predicando el evangelio del reino, sino que además de eso vino liberando a los atormentados también. Hermanos,
Mateo 8:33 también nos dice, los hombres que cuidaban los cerdos, ¿recuerdan la historia cuando cuando hay unos endemoniados en determinado lugar y el Señor viene, los demonios lo ven que se acerca al Señor, obviamente en la posesión de unos hombres, y dice que los demonios le dicen, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para expulsarnos? Y hay un hato de cerdos y le dicen al Señor, le piden permiso al Señor. Ellos reconocen que no pueden ir allá sin autorización. Y le piden permiso al Señor para que los deje entrar en ese hato de cerdos. Y es en ese sentido, hermanos, cuando nos dice, los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. De manera que, hermanos, vemos en el ministerio del Señor la liberación también de los endemoniados. Pero no solamente de los endemoniados, hermanos. También le trajeron a él todos los enfermos, hermanos. Y me pongo a pensar, bueno, tiene que haber sido un día muy agitado para nuestro Señor. Muy agitado. Hermanos, ¿cuántos endemoniados le trajeron? Aquí dice que muchos. Pero no solamente los endemoniados, hermanos, sino también los enfermos. ¿Podemos nosotros pensar en el desgaste emocional, humanamente hablando? Y el Señor está en la carne. Ojo que el Señor está encarnado. El Señor es una persona, es un hombre común y corriente. Podemos pensar nosotros, hermanos, en el desgaste emocional del Señor durante ese día. En el desgaste tan tremendo, hermanos. Dice que le trajeron los enfermos y paralíticos y los sanó a todos, hermanos. Los sanó a todos. Es decir, no se quedó ninguno. No voy a trabajar más hoy. Venga mañana y haga la fila ahí afuera. Mañana lo atiendo. No, hermanos, dice aquí que los sanó a todos. Esto, hermanos, nos pone a meditar. Nos pone a meditar en el amor del Señor. En el amor del Señor. La primera canción que cantamos, hermanos, nos llevaba a pensar en eso, a contemplar eso, en el amor del Señor, en el amor de Dios por una humanidad perdida, mis queridos hermanos, enviando a su amado Hijo para atender no solamente la salvación, sino a los atormentados por distintas enfermedades. Hermanos, nos dice Mateo 4:23 que él recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De manera que, hermanos, no se nos debe hacer raro que el Señor está atendiendo todas las facetas del ser humano. No solamente, hermanos, su alma respecto a su salvación, sino también su cuerpo, hermanos. También su cuerpo, también la parte material. Aquello que produce, donde es posible producir el dolor. Aquello que frente a la tortura nos duele. Y una enfermedad nos produce tortura y por lo tanto nos produce dolor. Este Jesús que recorría toda Galilea, es el mismo Jesús hoy, es el mismo Jesús que tenemos hoy. Hermanos, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado, mis hermanos. De manera que lo que sucedió en la casa de Pedro
fue una de las experiencias tal vez que no olvidaría ni el mismo Pedro, ni la misma suegra por el resto de sus días, incluso ni la misma esposa, aunque no se nos menciona aquí. Hermanos, era una experiencia que no se olvidaría por el resto de sus días. Qué gran experiencia, hermanos. No solamente experimentar la sanidad física por parte de la suegra misma, sino también la experiencia misma de que su casa es la anfitriona, no solamente para atender al Señor y a sus discípulos, sino poder atender a todas las personas que vinieron buscando al Señor. Hermanos, ¿podemos dimensionar esto? ¿Podemos nosotros pensar en esto, hermanos? Lo que significó esto. Por eso, mis hermanos, el título, la mujer que hospedó al rey. E hice el énfasis de que hospedó al rey, porque eso era lo que veo que nos hace connotar el texto. Pero no solamente hospedó al rey, podemos ver que hospedó a mucha gente a los alrededores, porque seguramente no cabían en la casa. Hermanos, y nos sigue diciendo el versículo 17, ya finalizando, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, Mateo nos da un para. Ese para, Mateo nos está indicando que lo que el Señor acaba de realizar en todo el evento, desde la sanidad de la mujer, desde la liberación de los demonios y desde la sanidad de todos los enfermos, Mateo nos dice claramente que tenía como fin que se cumplieran las escrituras, que se cumplieran lo dicho por el profeta Isaías. Hermanos, Mateo nos da el gran detalle del cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento. Él muy continuamente dice en su libro para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese. Hermanos, este Jesús es el mismo hoy, es el mismo de ayer, es el mismo de hace 2000 años, es el mismo por la eternidad, porque este Jesús es eterno. Este Jesús es eterno. Este Jesús es Dios mismo encarnado. Este Jesús es el único medio de salvación del hombre. Este Jesús es el único aceptado por Dios el Padre para reconciliarte con Él mismo. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también la palabra, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres en quien podamos ser salvos, sino el Señor Jesucristo. Dice también el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, que me puedas estar escuchando y que no tienes una relación con Cristo, hoy es el día. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Estás invadido por una terrible enfermedad que se llama pecado y eso te tiene separado de Dios. Y por separado de Dios implica que la ira de Dios está sobre ti. Y lo único que te puede librar de la ira del Dios Todopoderoso es su Hijo Jesucristo. Nos dice la Escritura en el Salmo 7,
Dios está airado con el pecador todos los días. Si no se arrepiente, tiene ya listo su arco para disparar. El juicio de Dios está a tu puerta. Hoy puedes ser librado de ese terrible juicio del Dios del universo. Él puede ser tu pastor hoy, o un día lo vas a ver como tu juez. Escúchalo. Un día lo verás como tu juez. Si lo menosprecias como tu pastor y salvador hoy, un día tendrás que enfrentarlo como juez. Él es juez justo, nos dice el Salmo 7:11. Nos dice la escritura aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y vamos a hacer 5 aplicaciones de este sermón. 5 aplicaciones que no son otra cosa distinta a 5 textos de las Escrituras para aplicar lo que hemos visto en el sermón. Efesios capítulo 2, versículo 10. Primera aplicación. Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La suegra de Pedro, tan pronto fue levantada, pasó al servicio activo, pasó a ser un soldado de inmediato. Pasó a ser un combatiente de inmediato. Pasó a engrosar las filas de inmediato. Dice que le servía. ¿Tú estás sirviendo a tu rey hoy? Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hermanos, esta es la recomendación que le está haciendo Pablo a los creyentes de Roma en la epístola a los romanos. Él está hablando de esta mujer que se llamaba Febe, y mire las características: era una sierva, porque eso es lo que implica diaconisa. Ella era una sierva del Señor. Qué precioso, hermanos. Y dice, ella ha ayudado a muchos. Miren su ministerio. Ha ayudado a muchos. Y yo mismo he sido beneficiado de ese servicio. Tenemos a Febe aquí siguiendo el ejemplo de la suegra de Pedro. Romanos 16, versículos 3 al 5. Miren a quién nos encontramos aquí. Saludad a Priscila y Aquila. Priscila se menciona aquí primero. Ella es la esposa de Aquila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Hermanos, saludad también a la iglesia de su casa. Hermanos, tenemos aquí entonces a Priscila, otra mujer,
Y me referí solamente, hermanos, aquí a mujeres, siguiendo la misma línea de la suegra de Pedro, para que no me digan a mí que las hermanas no tienen ministerio que desarrollar en la iglesia. Eso que no me lo digan, porque no lo creo. Porque la Biblia me muestra otra cosa muy diferente. Dice que esta Priscila era una colaboradora de Pablo, con su esposo desde luego. Era una colaboradora de Pablo en Cristo Jesús. Y no solamente era una colaboradora, hermanos, sino que era anfitriona de la iglesia. Hermanos, en su casa se reúne una iglesia. Seguramente no estamos hablando de que se reúnen 100 o 200 personas o más, porque estamos hablando de una casa pues pequeña, pero allí se reúne la iglesia del Señor. Ella es anfitriona. Miren ustedes cómo se configura el servicio después que uno ha sido salvado, hermanos. Ya, ¿para qué más vive uno? ¿Para quién vive uno? Sino para servir al Señor. Bueno, aquí tenemos a Priscila. En Romanos 16, versículo 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Hermanos, tenemos a Febe, tenemos a Priscila, ahora tenemos aquí a una María que ha trabajado mucho entre vosotros. En versículo 12 del mismo Romanos 16, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hermanos, hermanas, vemos entonces un listado de mujeres siguiendo, obedeciendo lo que nos dice Efesios 2:10, que las buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos aquí a Febe siguiendo el ejemplo de la suegra de Pedro. Vemos aquí a Priscila siguiendo el ejemplo de la suegra de Pedro. Vemos aquí a María también siguiendo el ejemplo de la iglesia de la suegra de Pedro. Vemos aquí también a dos hermanas, al parecer eran de la clase de la High de Roma, Trifena y Trifosa. Trabajan mucho en el Señor. Y vemos también a Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Cuál es tu trabajo, hermano? ¿Cuál es tu trabajo, hermana, en la obra del Señor? Si escribiéramos un libro de aquí a 50 años más tarde y habláramos de la biografía de la hermana tal, de la hermana tal, ¿qué escribiríamos en dicha biografía con respecto a su vida en el Señor? ¿Qué escribiríamos? Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos dado libertad. Gracias por la persona de Cristo. Gracias por la persona del Espíritu Santo. Señor, sin el cual no podríamos nosotros entender absolutamente nada de tu palabra. Señor, ayúdanos a pasar a la acción ahora. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Señor, te suplico que nos ayudes a asimilar este sermón y que hoy mismo pasemos a la acción, que dejemos la inactividad, Señor, y pasemos a la acción, así como nos muestra el texto que hizo la querida suegra de Pedro, Señor. Después de ser liberada de su fiebre, Señor,
ella encontró su nueva prioridad ahora. Señor, servirle a su Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.